En los últimos años se ha abierto más la conversación sobre la salud mental. Por fin se le ha puesto la importancia necesaria, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hay 300 millones de personas alrededor del mundo con depresión. Sin embargo, no olvidemos que la ansiedad también se ha vuelto algo recurrente en la sociedad. Estos padecimientos no son ajenos a los deportistas, quienes con tanta presión que les exige su profesión, aguantar lejos de los suyos o vivir con lesiones, también lidian con estos padecimientos. Esta vez en Deportrip te hablaremos de estos ejemplos del deporte, para nosotros doblemente héroes, en primera por hablar de estos temas, exponerlos y ser un ejemplo para sobreponerse, y segundo, obviamente por destacar en su disciplina. Recuerda que tu salud mental es importante y si lo crees pertinente, busca ayuda de profesionales. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para sumergirte con nosotros por las apasionantes historias deportivas. Probablemente te sorprenderás de ver algunos nombres en este video, pero debes tomar en cuenta que las grandes historias, los logros, también tienen un trasfondo. Bien dicen que puedes caer, pero deberás levantarte más fuerte. Ya hemos hablado en otros videos sobre todo lo conseguido por Michael Phelps, pues este descomunal nadador es considerado el mejor atleta olímpico de todos los tiempos, conquistando 28 medallas, 23 de ellas de oro, con más de una década de dominio en las albercas de las Olimpiadas. La última justa veraniega en la que Phelps participó fue en Río 2016, donde se alzó con 5 oros y una plata. Tras su retiro, dio una conferencia donde expuso varios momentos difíciles. Precisó que durante 2014 había momentos en los que no quería vivir. También dijo que la depresión había aparecido en diferentes ocasiones, pero recuerda que en una de ellas tocó fondo. No quería nada más, no quería vivir más y llegó a pensar en el suicidio. A veces no nos imaginamos por todo lo que pasan estos héroes del deporte, sobre todo porque se trata de uno de los más laureados en Juegos Olímpicos. Así como Michael rompió récords, también ha trabajado duro para superar la depresión y ha compartido algunas claves para lograrlo. Me comunico, eso es muy importante porque sé cuando entro en una etapa de encierro. Ese es un momento muy angustioso. Tengo la mejor esposa del mundo, es mi todo, es mi cable a tierra y me ayuda todos los días, comentó Phelps durante una conferencia. También hizo hincapié en ponerse en manos de un especialista para salir de estos episodios recurrentes. Diría que lo más grande para mí, intento mantener una rutina, ejercitarme todos los días, entender que está bien no estar bien. Si necesito ayuda, pedirla. Finalmente me di cuenta que está bien decir que no estás bien. Y para mí realmente eso cambió mi vida. Pequeñas metas, esas pequeñas metas que debes hacer incluso cuando no quieres, eso te hará ser mejor y te acercarán más a tu objetivo. Cuando te estés preparando para una presentación o al final de un año, o esto o lo otro. Sea cual sea la meta a la que te diriges, esto lo hará mucho más fácil. Simone Biles es considerada por muchos como la mejor gimnasta de la historia de los Juegos Olímpicos. A diferencia de Phelps, ella expuso sus padecimientos en plena competencia, pues fue en Tokio 2020 que Biles optó por no participar en la final de equipos mientras sufría de un bloqueo mental, el cual provoca que las gimnastas pierdan la noción de su posición en el aire. También se anunció que no participaría en la final individual completa ni en las finales de salto, piso y barras asimétricas. Estas decisiones las tomó porque sintió la necesidad de priorizar su salud mental. La gimnasta estadounidense habló de que cada vez que se encontraba en una situación de mucho estrés se sentía un poco asustada, por lo que prefirió alejarse para no poner en riesgo su salud y su bienestar. Por supuesto que esta decisión sorprendió a todos, pero el mensaje de Simone fue contundente y todo mundo se desbordó en admiración por el valor que tuvo al abandonar lo que más le apasiona por ponerse en primer lugar a ella misma, algo muy loable. Afortunadamente la tuvimos de vuelta en París 2024, donde se colgó 3 preseas doradas y una de plata. Demostró una vez más lo grandiosa que es en su disciplina, pero también como persona, pues junto a su compatriota Jordan Chiles, durante la ceremonia de premiación le hicieron reverencia a la brasileña Rebeca Andrade, quien se quedó con el oro en la final de suelo. Por todo esto, Simone Biles es una de las más grandes del deporte. Just have fun in whatever you do and don't think of anything as a downfall. Think of it as a superpower. Ha sido uno de los mejores mediocampistas que hemos visto, todo un histórico del fútbol español y un ganador incansable con el Barcelona. Todo eso fue Andrés Iniesta dentro del terreno de juego, pero el mago también tuvo un duro proceso depresivo. Esta figura que enamoró a todos los seguidores del Barcelona y también a los menos allegados a estos colores, pues a quien no le gustaba el Barça de Pep Guardiola. Iniesta además pasó a la historia con su selección
selección al anotar el gol que le dio a España su primera y única Copa del Mundo hasta ahora. Ese campeonato marcó su vida para siempre, pero no todo fue color de rosa para este genio, pues durante la época en la que ya era figura, justo después de haber conquistado la Champions League ante el United, la depresión se hizo presente. Llegó a declarar sentirse en un pozo sin salida, solo quería que llegara la noche para tomarse una pastilla y dormir. A mí me viene todo después de ganar el triplete con el Barça. Ganas el triplete, metes el gol del Chelsea, ganas la Champions, ganas los 3 títulos, año increíble. No sé, te empiezas a encontrar mal, dices, no sé, algo raro, no sabes, no te encuentras mal y no sabes por qué y te hacen pruebas y todo está bien, pero tú no te encuentras bien. Se dio cuenta de que al sufrir este padecimiento dejas de ser tú, por eso buscó ayuda, porque no sabía a dónde iba a parar. Jamás nos imaginamos que el distinto, quien siempre supo qué hacer con el balón antes de recibirlo, pudiera pasar por una situación así de difícil. Afortunadamente se sobrepuso y pudimos seguir disfrutando de su talento en el terreno de juego, quien nos ha regalado una de las postales más fascinantes en una despedida. Esa foto emblemática de Iniesta sentado sobre el césped, despidiéndose del Camp Nou y del equipo con el que vivió tantas noches de gloria. Me encontraba muy mal, o sea, notaba en mi cuerpo algo que no era yo, no me iba bien. Necesito ayuda, necesito algo, porque si no, no salgo. Sí, estuve en tratamiento un periodo y con Inma, la psicóloga, tenía consulta a lo mejor yo que sé, a las 4, o sea, de las ganas que tenía que llegase ese momento, yo a las 4 menos cuarto ya estaba allí. La extraordinaria tenista japonesa Naomi Osaka vivió una situación similar a la de Simone Biles, pues la nipona ganadora de varios Grand Slam a sus 23 años de edad decidió abandonar Roland Garros por su salud mental en 2021. La sorpresiva decisión llegó en medio de la polémica creada por su negativa al hablar con los medios durante un abierto de Francia, por lo cual fue multada. Naomi was so overcome she left the press conference in Mason, Ohio. Sin embargo, posteriormente la tenista explicó que su negativa a aparecer en rueda de prensa fue una forma de cuidar su salud mental. Osaka publicó un comunicado a través de su cuenta de Twitter, ahora conocido como X, para dar a conocer que llevaba lidiando con la depresión desde 2018 y decidió abandonar la competencia para no ser una molestia. Parte de lo que Naomi Osaka compartió fue lo siguiente: creo que lo mejor para el torneo, el resto de jugadoras y mi propio bienestar es abandonarlo para que así todo el mundo pueda volver a concentrarse en el tenis. Nunca quise ser una distracción y acepto que el timing elegido no fue el ideal y que mi mensaje pudo ser más claro. No me gustaría trivializar con la salud mental o usar el término a la ligera. La verdad es que he sufrido largos periodos de depresión desde el US Open de 2018 y lo que pasé realmente lidiando con esto. El mensaje también lo compartió a través de su cuenta de Instagram y todo el mundo le mostró su apoyo y admiración por exponer su situación. Yeah. But I think I'm gonna take a break from playing for a while. Ya que estamos con el tenis, ahora hablemos sobre uno de los mejores como lo es Rafael Nadal. El español imbatible en la cancha ofreció una conferencia en 2023 en la que informó que no disputaría la edición de Roland Garros de ese año y también se refirió al tema de la salud mental. De hecho, este ha sido prioridad para Nadal desde hace varios años. Fue en 2015 cuando expuso sus problemas de ansiedad, a los cuales se refirió de la siguiente manera: por primera vez en mi carrera profesional no he sido dueño de mis emociones en la pista, no he tenido el control de mis nervios. He pasado malos ratos, pero lo he superado. Además, quien ha probado las mieles de ser el número 1 en el tenis, acuñó una frase para describir ese año antes mencionado, pues dijo que su lesión había sido mental. Bueno, se habla mucho del tema mental. Al final, lo que te hace ganar normalmente es esto. Es pegarle bien a la pelotita más que el tema mental. Es verdad que la gente que está preparada para aguantar la presión, para no desfallecer, para tener un espíritu de no dejar seguir en los momentos complicados, pues supongo que tiene, no estoy seguro que tiene más opciones de éxito, ¿no? La experiencia que Rafa ha acumulado en su deporte es absolutamente proporcional a su madurez al hablar del tema de la salud mental. Él ha sido uno de los mayores interesados en apoyar a sus pares. En esa misma conferencia de 2023 declaró que también es algo que se debe entrenar para poder sobrellevar la
la situación cuando las cosas no salen como se quisiera. Cuando se expresó sobre priorizar la salud antes que el éxito deportivo, fue contundente. El saber parar. Si pasamos a lo de ser ejemplo, pues yo tampoco quiero ser ejemplo para saber parar demasiado pronto. Si tengo que ser ejemplo de algo, prefiero ser ejemplo para parar más tarde que más pronto, porque al final creo que nos hacemos débiles mentalmente. Creo que es verdad que uno tiene que poner remedio cuando uno tiene problemas mentales. Sin ninguna duda son cosas muy serias. Cuando hablamos de problemas mentales, uno tiene que trabajar para sobrellevarlos con profesionales. La salud mental es vital. Uno tiene que hacer las cosas como uno las siente, lo primero, ¿no? Saber parar. Yo tampoco, si pasamos a lo de ser ejemplo, pues yo tampoco quiero ser ejemplo para saber parar demasiado pronto. Antes de tomar esta decisión, uno tiene que haberse dado muchas oportunidades antes de tomar esta decisión, ¿no? Y creo que esto es lo correcto. Desafortunadamente, aún hay mucho por hacer en pro de la salud mental de los deportistas. Si bien en este video quisimos traerte la historia de muchos que han logrado sobreponerse, es momento de hablarte de un caso que no tuvo el mismo desenlace. Por el contrario, terminó en tragedia. Kelly Catlin fue una deportista estadounidense tricampeona del mundo y una de las más grandes figuras del ciclismo en pista. A sus 23 años de edad decidió terminar con su existencia, esto como consecuencia de una mezcla entre la depresión, el ritmo abrumante de entrenamientos y las secuelas de un traumatismo en el cráneo tras una fuerte caída. De acuerdo con testimonios de su familia, la ciclista tuvo un cambio abismal. Llegaron a declarar que la deportista hablaba como robot. Christine, su hermana, dijo que Kelly sufría dolores de cabeza y sensibilidad a la luz, y que en un correo electrónico llegó a contarle que sus pensamientos iban a gran velocidad todo el tiempo, mientras que su hermano gemelo, Colin, también mencionó que hace 1 o 2 semanas estaban haciendo planes, y él se sentía optimista respecto al futuro. Desafortunadamente, en marzo de 2019, esta gran ciclista decidió terminar con su existencia en su habitación de la Universidad de Stanford. Una de las confesiones que sacudió al mundo del básquetbol profesional fue la de Kevin Love, pues en 2018 comentó públicamente que sufrió depresión en 2012 y en 2020 confesó que llegó a tener pensamientos suicidas. Fue por medio de una carta que, entre otras cosas, escribió lo siguiente: el futuro empezó a dejar de tener sentido, y cuando pierdes la esperanza, lo único en lo que puedes pensar es ¿cómo puedo hacer que este dolor desaparezca? I ran to our trainer's room, fell on the ground, collapsed, and my heart was jumping out of my chest, and I couldn't get air to my lungs, and essentially was trying to clear my throat, sticking my hand down my throat, trying to get myself air. Yeah, so it was terrifying. It was terrifying. Aunque Love nunca llegó a intentarlo, eran pensamientos que le pasaban por su cabeza. También mencionó que el hecho de abrirse públicamente le ayudó a exponer sus miedos y eso trajo mucho apoyo desde afuera. Poco a poco ha ido trabajando en su salud mental y hasta la fecha sigue mostrando sus grandes capacidades sobre la duela. This is not immune to depression. I thought I was invincible. I thought this will pass. Like, what do I have to worry about? Young kids, I would just say that to speak your truth. Nothing haunts us like the things we don't say, and it's tough to be vulnerable, whether you're male or female. Finalmente queremos traer a este video a Raven Saunders, pues es un caso de valentía, fuerza y un gran ejemplo de aceptarse a sí mismo. Durante mucho tiempo Raven no se sintió aceptada por su color y por su orientación sexual, pero el atletismo, en específico el lanzamiento de peso, llegó a cambiar su vida. Entrenar y competir le ayudó mucho para luchar contra la depresión. En Río 2016 fue quinta con 20 años, la más joven de la final, era la campeona de Estados Unidos, segunda en el ranking mundial y su progresión era descomunal. En Tokio 2020 logró la medalla de plata y estando en el podio hizo un gesto por el cual fue criticada, pero también recibió mucho apoyo. La atleta estadounidense es una firme defensora de la salud mental y ha enviado un consejo contundente a los jóvenes. 1. Aprende a amarte a ti mismo. 2. Tómate tu mente en serio. Y 3. Cree siempre en ti mismo, incluso cuando otras personas dejen de creer en ti. Hasta aquí hemos llegado con esta entrega con historias realmente conmovedoras en el deporte. ¿Cuál fue el testimonio que más te sorprendió? Déjanoslo en los comentarios. Si el video te gustó, te invito a dejar tu pulgar arriba, a compartirlo con tus amigos. También recuerda suscribirte al canal si aún no lo haces y activar la campana de notificaciones para que te enteres de nuestros nuevos contenidos. Hasta la próxima y nos vemos para un nuevo viaje por el apasionante mundo deportivo.